Estamos con la música de Ramones, pues estamos recordando a Jay Ramone hoy, pues nació el 19 de mayo, pero del año 51 en Nueva York, y estamos escuchando también el taladro de los vecinos que están en obra. No sé si ha salido mucho, poco o nada al aire, en todo caso los compañeros ya me dirán, o también me lo dirá nuestro invitado, pues recibimos, lo hacemos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, al médico intensivista, gestor en servicios de salud, integrante además de la SUMI, de hecho integra su comisión directiva, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Mauricio Bertullo, o Bertulio, ya me dirá bien él, nos ayuda a poner la mañana en camino. Hola Mauricio, buen día, bienvenido. Hola Alejandro, y bueno, un saludo para toda la audiencia. Sí, es Bertulo en realidad, pero sí, Bertulio, muchas ¿no? veces lo dicen, exacto. Bien, pero con fiel al estilo uruguayo, seguramente te has acostumbrado desde gurí a que te llamen Bertullo, preséntese, ¿no? Exactamente, sí, muchas modificaciones del apellido, más no es tan común. Sí. Che, Mauricio, ¿vos siempre tuviste claro que ibas a ser médico? ¿O cómo cayó la ficha en tu vida? ¿O cuando quisiste acordar estabas en un CTI? Y no, se fue dando, en realidad, siempre tuve, bueno, de mi familia tiene una vocación que viene de las ciencias, mi abuelo incluso fue bastante reconocido un investigador, pero era veterinario, mi tío también lo es, y después mi padre es médico, es intensivista también, es cirujano, lamentablemente falleció, era cirujano de tórax, cirujano general y era intensivista. Entonces, bueno, uno va siguiendo un poco, a veces los pasos y el ejemplo del padre, además siempre fue una imagen a mí a seguir, y creo que por ahí me fui inclinando, y dentro de las especialidades que él hizo siempre me gustó más lo que era la medicina intensiva. Y bueno, él me dijo siempre, ¿no? Cuando elegí medicina me alegro mucho porque es un orgullo para mí, pero a su vez como que por otro lado le entristecía que iba a seguir ese camino. Y después cuando ya llegué a CTI, obviamente es la misma frase, pero un poco más fuerte, y bueno, uno después con los años va entendiendo por qué, ¿no? Bueno, y ayúdame a entenderlo a mí también. ¿Por qué? Porque puedo entender que tu viejo, déjame jugar, ¿no? Especular, diga, la Sí. pucha, ¿en qué medida aquel está recorriendo este camino y andás a ver si yo, incluso involuntariamente, lo fui pautando, generando ruido con las presuntas libertades que tenemos todos, ¿no? Ponele que ese sea un escenario. El otro podría ser, uy, me preocupa porque a todo eso le sumo que mi laburo luce y presenta grandes dificultades y como podríamos decir en la parada del ómnibus, te da muchos dolores de cabeza. O incluso más aún. Y en el CTI todo eso agravado. Pero sin embargo, y mucho más en este contexto, yo pienso en los médicos, en el personal de salud en general, en los médicos en particular. Y déjame decirlo, y en ustedes que laburan en el CTI, y yo digo, locos, vamos arriba. Mirá que cuando pase esto, te venís por casa y está el whisky, está la carne, está el abrazo. Quiero decir, me resulta, es como que Cavani diga, uy, no sabes qué horrible es esto del fútbol. ¿Cómo si vos sos mi ídolo? A ver, ayúdame a entenderlo. Y bueno, en realidad yo hago mucha introspección, pero de lo que es, ¿no? Mi vida, mi trabajo, pero lo que tiene en cierto es que cuando uno ve fuera, uno sacrifica mucho ya de estudiante. Cualquier médico le dedicó muchas horas a lo que es la carrera, y después cuando llega a la especialidad también, obviamente, y cuando estás en la especialidad, la carga de horas de trabajo y el tipo de trabajo es bastante complejo, ¿no? Es una carga horaria alta, y un tipo de trabajo, como ustedes saben, que es muy estresante. Todo eso hace que nosotros tengamos una perspectiva incluso diferente al resto de las personas, bueno, con el trato de lo que es la vida y la muerte, y te va llevando por cierto rumbo y una forma de pensar que probablemente te hace como no únicos, pero sí distinto al común de las personas. Y muchas veces nos pasa a nosotros que obviamente estás de guardia y ves a tus familiares, tus amigos disfrutando de muchas cosas que tú te estás perdiendo, ¿no? Y después, bueno, la carga esa emocional, la coraza que uno se genera para enfrentar este tipo de cosas y que a uno no los afecte,
entonces te genera, pasás a ser como un individuo ciertamente particular y como que vivimos un mundito dentro de la especialidad, dentro de la medicina particular. Algunos aspectos de esos son negativos, otros son positivos. Como especialidad la volvería a elegir, ¿no? Porque es una especialidad súper completa que abarca aspectos médicos y quirúrgicos, con un montón de conocimiento para adquirir, constantemente se está renovando, hay nuevas técnicas, nuevo conocimiento, áreas de investigación de todo tipo, entonces es algo inabarcable y la verdad que es precioso como un campo de estudio. Y a su vez te da la satisfacción que muchas veces uno no repara, pero por tus acciones directas, por el tipo de paciente que vemos, vos le podés salvar la vida a una persona y creo que eso es como mágico, ¿no? Si uno se pone a pensarlo con detenimiento, para mí mi práctica diaria, y no me creo en un superhéroe ni nada por el estilo, pero a veces en tus actos, a veces también te va mal y es parte del aprendizaje que uno hacemos, pero muchas veces puedes ayudar mucho a una persona y bueno, y ahí a su familia, a todas sus relaciones, y eso está súper bueno. A veces le perdemos la perspectiva. En estos momentos, obviamente, esas cosas se te mueven más, ¿no? Se remueve todo. O sea que tiene para darles un pantallazo de todo lo que vivimos y por qué somos así los intensivistas, ¿no? Déjame, ya quiero que hablemos de la emergencia sanitaria, de cómo están los CTI en este momento, etcétera, pero me parece interesante arrancar por este lado. A ver si te entiendo, Mauricio. Esto que vos acabas de resumir, por ahí venían por llamarlo de algún modo, reproches, observaciones o preocupaciones que tenía tu viejo cuando vos decidiste seguir el mismo trillo. Y sí, porque saben que, digamos, lo que no es una vida normal en el sentido de una vida común, en lo que implica determinadas responsabilidades, las características del trabajo, la distribución del trabajo, incluso, bueno, está demostrado tanto para varias especialidades médicas, que la nuestra está en eso fue un trabajo del sindicato, tenemos a veces menor expectativa de vida, ¿no? Estamos sometidos a un estrés importante. Obviamente no somos los únicos, hay un montón de profesiones que están sometidas a un estrés y todo eso te paga, tiene su precio, ¿no? Calculo que mi padre, desde el punto de vista de padre, de amor por un hijo, era esa la preocupación de él, ¿no? Sabiendo todo lo bueno que iba a vivir a su vez. Y desde ese lugar, déjame insistir, vos pondrás los límites cuando quieras, esa necesaria herramienta que hay que desarrollar, la de cierta introspección por un lado, pero también de cierta distancia por la cercanía, por las situaciones de tanta fragilidad y donde en un momento a otro pasás de la vida a la muerte. ¿En qué medida te acompañan luego cuando te sacás la túnica, cuando salís del sanatorio? ¿También es algo que hace un ruido y se incorpora, pregunto, a la hora de estar con amigos, a la hora de enamorarse, a la hora de vincularse con los suyos? ¿Qué tan presente sigue estando esa lógica que uno va cultivando a través del trabajo? Ustedes trabajan muchas horas muy continuas, está bien, después de pronto tienen un espacio libre, pero de pronto pasan un día entero en el sanatorio. ¿Salís y volvés al esquema anterior o no? ¿Cómo funciona eso? Contámelo. Lo que pasa que eso varía, ¿no? Eso de cada uno, somos todos distintos y uno va afrontando distintos mecanismos, ¿no? Para manejar esta situación. Y Pero lo entiendo, pero sin embargo en muchos de tus comentarios recién hablabas de un plural que yo entiendo, porque más allá de los perfiles únicos e irrepetibles de cada uno de ustedes, ahí me parece algunas señales más o menos colectivas, ¿no? Sí, hay cosas también personales. Yo digo, tengo la capacidad de, por ejemplo, más ahora que tengo a mis hijos, de cuando me voy del trabajo, me puedo desvincular del punto de vista que no me afecte eso, o sea, duermo bien y todo. Obviamente me sigo preocupando por algunas cosas, sobre todo de mis pacientes,
y lo que, por ejemplo, en esta situación a veces no entienden, estamos continuamente bombardeados, o sea, yo no me puedo desvincular de lo que es los pacientes COVID y el CTI, porque continuamente me están mandando mensajes o mis compañeros de trabajo, o bueno, los medios ahora, que lamentablemente estamos mediáticos, lo digo lamentable porque es por la situación de crisis que estamos viviendo, o incluso algún otro colega, o por cosas de trabajo que estamos haciendo, hasta algún familiar de algún paciente, algún amigo que te pide que ingresó un conocido, un familiar a un CTI, y todo eso es continuamente, todo el día más con lo que es la comunicación ahora, y el fin de semana se extiende, ¿no? Entonces como que no podemos, o sea, yo no llego a mi casa y me olvido que soy médico, es imposible hacerlo porque estamos en todo eso, y más que ahora, bueno, con la sociedad, estamos trabajando en un montón de cosas que llevan tiempo, por ejemplo, el reporte ese que ven, nosotros en realidad la comisión directiva de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva son 8 personas, para que se den cuenta, obviamente es algo sin fines de lucro, no percibimos nada por eso, lo hacemos todos con gran gusto, y fíjense, tengo muchas veces, yo no soy el encargado del censo, pero el doctor Núñez, que fue el que lo lideró, está muchas veces todos los fines de semana reuniendo un montón de horas los datos, y eso desde que empezó la pandemia, ¿no? Y después procesándolos, bueno, eso sí, ayudamos a veces a procesarlos, a sacar, y todo eso son horas nuestras de nuestro tiempo libre, más la cantidad de horas que llevamos, para que se den cuenta de lo que es la carga que estamos viviendo ahora, ¿no? Que bueno, uno la lleva, y yo creo que el colectivo de la medicina intensiva, y bueno, más los médicos, que son a los que representamos nosotros, están haciendo un esfuerzo, y yo se lo reconozco a todos mis compañeros, y es muy valorable, y creo que la sociedad también, un poco también por la imagen que la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva se los está reconociendo, y está bueno. Una de las cosas que capaz que le llama la atención hablando de lo que es ser médico intensivista, que nuestros pacientes graves muchas veces están súper sedados, ¿no? Con niveles de sedación muy altos, y uno hace un montón de cosas, y como te digo, a veces hasta le podés salvar la vida a una persona, que a nosotros nos deja hiper contento, por lo menos en lo personal, y después cuando te ven ni se acuerdan, porque muchas de las drogas generan amnesia por la severidad que tuvieron, ni se acuerdan de vos, lo ves y es como, y vos como que hasta lo querés abrazar, te vi hecho pelota, y ahora estás ahí, ay, ¿te acordás? Ah, el doctor Bertú, mi familia me habló de vos, que eras el que le dabas el informe, y se acuerdan de mí. Pero bueno, son esas cosas que tienen particularidades de nuestra especialidad. Bueno, mira, no entiendo nada de medicina, pero abrazalo. Bueno, No, yo para soy Mauricio. bastante afectivo en ese sentido, y me Mira, vinculo, y es lindo, es parte de las cosas que me gustan de la medicina. ¿Sí? ¿qué edades? Y vamos a otros temas ahora, pero para terminar este capítulo, que creo que tiene vasos comunicantes con el otro, ¿no? Obvio, por lo menos desde mi mirada. ¿Qué edades tienen tus chiquilines? Tengo a Mateo, que tiene 9 años, y Joaquina 4. Bien, vamos arriba, Mateo, vamos arriba, Joaquina. Bueno, a ver, doctor, yo recuerdo que vos le dijiste a Canal 4, no lo recuerdo, lo estudié, que le dijiste en una nota que fue publicada por Canal 4, estamos llegando a donde no queríamos llegar. Esto ya tiene algunas semanas, ¿verdad? Hubo un momento en este programa, los oyentes han tenido por suerte el aporte del doctor generoso, siempre y dispuesto, Julio Pontet, a propósito de cómo venía la situación, cómo venía evolucionando, desde la perspectiva de lo que nos estaba pasando, podríamos usar involucionando, las fragilidades que estaba exhibiendo el sistema, en particular en el área CTI, unas gráficas muy interesantes que además el propio Julio me ayudó a entenderlas para que al aire, como estamos charlando contigo, la gente también tuviera acceso horizontal a esa información. Bueno, lo primero, Mauricio, que queremos saber es dónde estamos parados al día de hoy, porque da la sensación que lo peor ya no ocurre. Ojo, que digo ya no ocurre y no digo lo peor ya ha pasado. En todo caso, ayúdame vos a poner el justo y el pertinente punto medio. Yo, si te lo tengo que decir desde mi punto de vista, es que llegamos a lo peor. Creo que lo que podemos decir es que peor que esto no vamos a estar. ¿tá? Ese es capaz que
la frase del momento en que estamos ahora. Llegamos al peor momento de lo que puede estar Uruguay en la situación pandémica y ahora estamos en ese pico y probablemente se empieza a percibir una salida de esa situación crítica en las próximas semanas. Me parece que eso es la foto que hay que sacar de este momento. Entonces me permito repreguntar, ¿podemos decir que si peor que esto ya no vamos a estar, es sinónimo de decir lo peor ya ha pasado y por lo tanto podría aplicar un reproche para los médicos en general, los integrantes de SUMI en particular, que presentaron un panorama mucho peor del que estaba ocurriendo? Lo digo porque he escuchado muchas veces ese reproche, ¿no? El clima de terror que están jugando algunos, sugerir que la cosa está peor de lo que está, generar la idea de que va a llegar un momento que vamos a tener que elegir a quienes atendemos y a quienes no, que es casi sinónimo decir quienes se mueren y quienes no. ¿Vieron que no era tan así? ¿Vieron que estos exageraron? Y bueno, y de ahí en más para arriba, ¿no? Operadores políticos, política del discurso del terror y del miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ese discurso yo pienso que está encontrando como un ancla, diciendo, ¡ah! ¿Vieron que todo aquello que decían no era cierto? Lo que te dije, lo peor ya pasó, no, estamos en lo peor, que de a poco va a ir disminuyendo, estamos en el peor momento, no ya pasó, estamos viéndolo. Okay. Probablemente por las predicciones, no creo que sea difícil que lleguemos a un escenario peor, esperemos, ¿no? Puede darse, ya se fueron quemando etapas. Con respecto a lo que tú decías, en realidad alguien que plantea eso es gente que está desinformado o mal informando, ¿no? Porque llegamos a esos escenarios, lamentablemente se está viviendo todo lo que fue prediciendo desde la SUMI, fuimos diciéndolo, nosotros no tenemos intereses políticos ni nada, sino lo que queríamos era transmitir tanto a los distintos actores que podían tomar decisiones y a la población en general lo que nosotros veíamos y proyectábamos, que realmente se cumplió todo, ¿no? En menor o menor medida se fue cumpliendo todo. Después el sistema sanitario y bueno, las unidades de cuidados intensivos se fueron adaptando a esa crisis y muchas veces con la información que generó desde la sociedad y muchas veces se puede paliar la situación y llegar a grados de que no fueron tan graves, pero justamente porque se tomaron las previsiones y se generó la alarma necesaria, ¿no? ¿Cuáles son estas predicciones que se tomaron, doctor? Y bueno, al anunciar la cantidad de casos que podían llegar a ser, lo que iban a estar desbordadas las unidades de cuidados intensivos, el requerimiento de recursos y de cama, la formación de recursos, todo eso fueron pasos que con un montón de trabajo se fueron dando y que nosotros venimos trabajando desde febrero del año pasado, para que se den cuenta, antes que hubieran casos acá, empezamos a trabajar desde la SUMI en lo que es el tema de la pandemia, generando protocolos, después integrando a otras sociedades y se fueron las recomendaciones que se generaron intersociedades, eso fue una iniciativa de la SUMI y después con la Sociedad de Infectología, porque justo había una de las compañeras de la comisión directiva previa que estaba en ambas sociedades, y para que se den cuenta de lo que fue ese trabajo. Y es todo ese trabajo, no obviamente que no solo nuestro, porque después vínculos que fuimos generando con el Ministerio de Salud Pública, y que bueno, ellos la verdad que nos dieron cierto apoyo y nos permitieron algunas de estas cosas que estamos hablando llevarlas a cabo, y bueno, creo que un intercambio como debe ser bastante fluido con ellos, creo que llevaron a que muchas cosas no fueran tan malas como podían haber sido. De todas esas cosas que tú dijiste, pasaron en menor medida, en mayor o menor medida. Por suerte algunas, como esa que decís de limitar determinados pacientes,
pasaron, no es que tampoco no pasaron, pero muy O sea, poca medida para lo que se podía haber pasado. hubo un momento que se decidió a quién atendemos y a quién no atendemos. Lo que pasa que no se llegó a lo que vivieron incluso sociedades del primer mundo, de decir, bueno, este ya está y a este paciente no va a ingresar al CTI, ¿está? Sí, pasó más o menos en la medida que habitualmente pasa, un paciente con características que lo hacen porque es muy añoso, porque tiene enfermedades ya muy avanzadas y, por ejemplo, un deterioro cognitivo muy importante. Son pacientes que uno le plantea a la familia, por eso hasta un tema cultural, que ese paciente no tendría unas características para ingresar al CTI porque se plantea que es la evolución de su enfermedad, de su estado biológico que llegó a una etapa final de vida y que ahora tiene una complicación aguda. En ese tipo de pacientes sí. Lo que fue pasando después es que los recursos limitados se fueron priorizando para determinados pacientes en determinada manera. Entonces eso hace que un paciente pueda estar llegando a un CTI horas, incluso algún día después de lo que debería llegar. Entonces ahí hay cierto tipo de limitación. Capaz como que no es tan directa como decir vos entrás o no entrás. Finalmente con la capacidad, además que se pudieron ampliar las camas, que era algo que no se sabía que podía pasar, pero se llegó a ampliar casi al doble las camas operativas, ¿no? Para un sistema de salud, eso es algo destacable al Uruguay, es algo brutal, ¿no? Claro. Pero todas las cosas que se predijeron se fueron dando, ¿no? En mayor o menor medida. Por suerte, ese tipo de cosas no llegaron a ser tan comunes como pasaron en otros países, en otras sociedades y también justamente en países desarrollados, ¿no? Entonces, si yo tuviese que resumir, digamos, esta charla, digo que es equivocado sostener lo peor ya pasó, pero en todo caso sí podríamos asegurar que según Mauricio Bertulo no cree que vayamos a estar peor. ¿Es por ahí la cosa? Sí, es lo que en realidad es mi opinión, la opinión que creo que de la sociedad y del colectivo médico, ¿no? Creo que llegamos a un pico y sobre todo hay ciertas garantías que tenemos para basarnos en esto, que es el nivel de vacunación que viene teniendo Uruguay, Claro. determinado cambio de conducta que hubo en la sociedad, que no es muy grande, creo que ahí tuvimos un déficit importante, y la capacidad que tuvo el sistema en adaptarse a la crisis, porque ahora sí sabemos que se pudo adaptar de determinada velocidad, capaz puede haber sido más rápido, ¿no? Pero logró aumentar un volumen impresionante el número de camas, bueno, con determinada calidad, pero se ha logrado hacerlo. Entonces, bueno, son garantías que tenemos al día de hoy y que, bueno, la población se puede quedar tranquila que el Uruguay en eso les pudo responder. Si tuvieras que resumir, ¿cuáles son las nuevas fortalezas que se generaron? Un poco las señalabas indirectamente en los momentos más complicados. ¿Cuáles son las nuevas fortalezas que afloraron, tanto desde la perspectiva de la logística instrumental y me imagino que de recursos humanos también? ¿Y cuáles son las debilidades que el sistema todavía está exhibiendo? Las fortalezas, bueno, el número de camas operativas que se alcanzó fue una fortaleza, se movió todo el sistema, tanto prestadores privados como públicos. También la cantidad, bueno, hablando también de los recursos materiales, la cantidad de insumos necesarios especializados, por ejemplo, los equipos de ventilación mecánica, de oxigenación. También lo que se logró con la capacitación del personal, quedamos a medio camino, pero se pudo trabajar, fue algo que trabajó en la SUM y también con la cátedra de medicina intensiva para lograr, y bueno, también otros actores, obviamente los distintos prestadores, ACE hizo su movida, también desde el ministerio se trabajó, creo que también eso es una fortaleza. Y bueno, después hay otras debilidades, obviamente la calidad asistencial no es lo mismo en todas esas
camas generadas de CTI, ¿no? Eso tiene un costo en la mortalidad, o sea, en la vida de las personas, ¿ya? No es solo ingresar a un CTI, y bueno, ya ingresé, estoy bárbaro. Cuando uno ingresa a un CTI puede recibir distinta calidad asistencial, y en eso va cómo te va a ir. Estamos, por ejemplo, con faltantes de distintos fármacos que son sumamente necesarios para el tratamiento de estos pacientes, eso dentro de los recursos materiales que se necesitan para una adecuada asistencia. También una fortaleza es el aprendizaje. Obviamente hay médicos que hemos visto pacientes de este tipo desde el inicio de la pandemia, y otros empezaron a ver más en esta etapa, porque son mucho más los pacientes que tenemos en el porcentaje del paciente total crítico, y hay un aprendizaje a manejar a los pacientes porque son muy particulares, y también hubo un aprendizaje. Creo que ahora la mayoría de los intensivistas estamos familiarizados y tenemos un mejor manejo de los pacientes COVID, ¿no? Y bueno, por ahí van en las líneas generales, ¿no? Dentro de lo que es la UCI. La famosa saturación, entonces, no es esa la palabra que mejor describe el actual momento. Y es una palabra que lo describe. Lo que pasa que siempre hablamos de ese concepto. Saturación no puede ser un concepto absoluto. ¿Tá? Decir, llegamos a este porcentaje, sí, ya llegamos al de saturación por porcentaje de pacientes COVID, y por porcentaje total no llegamos de camas ocupadas, pero sí por el porcentaje total de pacientes COVID. Sí por porcentaje de camas ocupadas en distintos centros se llegó. Ahora estamos viendo... y teníamos, por ejemplo, con alta ocupación, 70% de las unidades que releva la SUMI, que son 54, 70% tenían alta ocupación, no el nivel de saturación que es arriba del 85%. Eso es, decir, es un valor arbitrario, bueno, que lo definió el GACH, pero después, siempre para los pacientes críticos, cuando se empieza a cargar el sistema de pacientes y se empieza a aumentar el trabajo, eso va en decremento de la calidad asistencial que recibe un paciente. Y esa calidad va en los resultados que uno va a tener. Entonces, probablemente si tuviéramos pocos pacientes, la sobrevida sería mejor, sería mayor, y los pacientes saldrían mejor de un CTI. Esa saturación tiene un costo que cada vez es mayor. Entre más saturado está el sistema, mayor es el costo. Y acá estamos hablando de vidas humanas o de enfermedad, ¿no? Si yo, en esa dirección, Mauricio, si yo insisto y te pregunto, de haberse encontrado condiciones objetivas por las cuales los CTI no hubiesen estado tan exigidos, ¿hubiésemos logrado que menos personas pierdan la vida? Ahí va, sería, si hacemos, en realidad, si tuviéramos la misma proporción de pacientes, la misma cantidad de pacientes, digamos, en esas condiciones, sí sería mayor la sobrevida, ¿no? Porque recibirían una mejor calidad asistencial, y eso va directamente relacionado. En un paciente crítico, más la diferencia, se notan rápidamente los números. Y esto no solo se aplica al COVID, se aplica para cualquier, para la mayoría de las patologías críticas, está estudiado, ¿no? Para la sepsis, para lo que es un accidente cerebrovascular, para un infarto de miocardio. Entre mejor es la calidad asistencial, cuando esas patologías agudas y graves comprometen la vida de una persona, entre más rápido reciba los cuidados en un área adecuada y mejores son los cuidados, la sobrevida incluso en horas va modificándose. En recibir en horas la asistencia adecuada va modificando el resultado, para que se den cuenta la importancia que tiene. Entonces, si eran menos pacientes... Termina el enunciado, por favor. Claro, si eran menos pacientes en CTIs ya conformados con su estructura habitual, con su funcionamiento habitual, con la cantidad del personal adecuado por paciente, tanto médicos, enfermeros, licenciados, fisioterapeutas, auxiliares de servicio, seguramente, seguro es la sobrevida iba a ser mayor de esos pacientes, ¿no? Podríamos entonces, en el final, porque ya el tiempo se nos termina, quedarnos con la idea de que murió una persona
o varias que quizás en otras circunstancias se pudieron haber salvado? Por supuesto, pero eso no hay ninguna duda. Y eso Pero es una realidad entonces, que... pero me parece muy interesante porque además de la dolorosa conclusión, esto entonces definitivamente se da de bruces con un argumento que se utiliza desde la perspectiva, algunos lo utilizan desde la perspectiva política, queriendo ingresar en el área médico-científica, y es, loco, estamos en pandemia, emergencia sanitaria, las muertes que ocurren, que ocurrieron y que ocurrirán son muertes todas inevitables. Entonces todas no son inevitables. Exactamente. Bueno, en realidad cuando la gente dice que nosotros queremos dar la imagen de sembrar el terror y todo, es porque no son capaces de empatizar, o están mal informados, o no son capaces de empatizar con la situación que viven las familias y los pacientes y bueno, el personal que los asiste. Porque nosotros vivimos un escenario muchas veces que es de terror, y he visto un montón de compañeros míos llorar dentro de las unidades para que se den cuenta, cosa que nunca había visto antes, ¿no? Visto compañeros, tuve que sufrir la muerte de un enfermero que trabajaba con nosotros, y que lo asistieran los compañeros y lo que lo tuvieran que velar ahí adentro, en la unidad, para que se den cuenta. Son situaciones que vivimos. Y no es un paciente que se nos mueren en estas condiciones, son varios, y no en un centro, en muchos centros esta realidad que les estoy diciendo ha pasado, ¿tá? Que después lamentablemente hasta nos llegamos a acostumbrar a eso. Entonces ese escenario de terror nosotros a veces lo vemos como que estamos en una guerra, para que se den cuenta. No, probablemente una guerra se despeora esta situación, pero ese es un escenario bastante complejo, y para gente que está bastante curtida en la medicina intensiva y todo, que nunca lo vivieron y no lo quieren volver a vivir. Y estamos hablando que ahora hay, porque no son unas camitas que están ocupadas, estamos hablando que hay casi 1020 camas, ¿tá? Y que ahora hay casi 800 pacientes internados, de los cuales 530 más o menos son COVID. Fíjense los que son ese número de personas, ¿tá? A mí me pasa de llegar a unidades y que se me murieron, no sé, se mueren en el correo de la mañana 3 pacientes en el sector que estoy yo, ni estoy hablando, ¿no? Que han entrado a una habitación y había 2 pacientes muertos. Es una realidad que nunca vimos nosotros, para que se den cuenta, ¿tá? Y bueno, son ellos que después pasan a ser números, ¿no? Y que la gente dice, va comparando con las redes, los números ayer y los del SINAE y los del SUMI, si está bien o está mal, pero nosotros vemos son de las personas y vemos el sufrimiento de los familiares. O sea que ahí la gente muchas veces opina desde un lado, de una postura facilista y sin tener el real conocimiento de la situación que estamos viviendo. Y Mauricio, esto en realidad no lo digo para sembrar el terror ni nada, es para que sepan un poco la realidad que lamentablemente nos toca vivir. al doctor Mauricio Bertulo, médico intensivista, integrante de la comisión directiva de SUMI. Gracias por tu tiempo y la seguimos más temprano que tarde, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos para todos.